La editorial de la UNED presenta al público costarricense El Comunista, de testimonio de Edgar Campos Cabezas, una obra singular, fruto de largas horas de conversación del Dr. Manuel Cortés con Edgar, quien fuera ese genuino comunista costarricense. La conversación fue provechosa por el conocimiento de ambos y por la profunda amistad entre los dos hombres. El autor del libro El Comunista es el Dr. Manuel Ángel Cortés Vargas, médico pionero en la salud pública y de la vacunación infantil en Costa Rica. Logró, mediante sus campañas de vacunación, reducir la terrible mortalidad infantil a porcentajes de país desarrollado. Estamos desde el Hotel Aranjuez con el señor Vladimir de la Cruz en la presentación del libro El Comunista. Es un placer tenerlo acá en el programa de Punto y Coma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es más bien un honor, una distinción, la invitación a hablar de este libro y de su personaje y del autor. Inicialmente quisiéramos que habláramos un poquito acerca de quién es Vladimir de la Cruz. Vladimir de la Cruz hoy es un profesor universitario retirado con 43 años de docencia. Fui miembro de la Junta Directiva de la Editorial Costa Rica, presidente de esa junta casi 6 o 7 años. Ahora desde la gradería, pero casi como un guerrillero disparándole a todo el mundo cuando escribo en los periódicos. El médico Manuel Ángel Cortés Vargas hizo este libro, El Comunista, ¿verdad? Que justamente habla del testimonio de la obra y vida de Edgar Campos Cabezas. ¿Quién es o quién podríamos decir que es Manuel Ángel? Es un médico que tiene una gran importancia en Costa Rica. Trabajó en distintas regiones del país como médico, especialmente en la zona sur. A él se le deben hospitales y dispensarios de salud en la zona sur hoy en funcionamiento que él impulsó como pionero. Fue uno de los hombres que contribuyó a liquidar, digamos, enfermedades en el país. Tuvo varios logros muy importantes en pro de la salud. Por ejemplo, ya ustedes probablemente no se acuerdan, pero la primera vacunación masiva que hubo en el país, con más de 600,000 dosis aplicadas de vacunación al país, fue producto de una iniciativa de mi padre. La iodización de la sal, por ejemplo, también le correspondió a él, entre otras cosas. Y luego, a nivel de la caja, le correspondió todo el traspaso de hospitales que en los años 70 se dio de los hospitales de las juntas de protección a la Caja Costarricense del Seguro Social cuando se dio la universalización de seguros. Publicó una serie de libros de distinta naturaleza. Este es un libro que culmina su obra de vida porque lamentablemente acaba de fallecer y se abocó él a tratar a un personaje que se llama Edgar Campos Cabezas, que en sí mismo es una historia, muchas historias, y que el doctor Manuel Campos lo conoció y seguro lo enamoró la vida de Edgar Campos y se le ocurrió hacer el libro que retrata o recoge, porque lo hizo así, sobre conversaciones con Edgar, donde recoge en testimonio la vida de este otro personaje de nuestro país. No es un libro de una caída, de vida personal, aun cuando el sistema mundial socialista en el que pensó, añoró y vivió Edgar como contemporáneo ya no exista. Es su experiencia de vida narrada de una forma sincera y libre. Tal vez no todo está dicho. Tampoco es un libro de análisis político de los sucesos que narra, pero sí de su visión sobre estos. Es un testimonio en la lucha y recoge, tal vez sin proponérselo, la idea de contribuir a crear conciencia sobre la obligación de contar la otra historia, la de las heroínas y héroes que, como Edgar, resultan anónimos a los relatos históricos, a los textos oficiales, pero que sin ellos estos relatos y estas historias no existirían o carecerían del encanto de la narración.
Hablemos un poquito más justamente de la vida de Edgar Campos. Usted que también lo ha conocido y ha estado cercano a él. La guerra civil que se produce en 1948 tiene a Edgar, que era un joven del lado de las fuerzas calderocomunistas de la época, es detenido como resultado del triunfo de Figueres y se convierte en el preso más joven de todo el proceso de la guerra civil del 48, metido en la penitenciaría central. Dentro de la penitenciaría central incluso tuvo castigos que están narrados en el libro, ahí lo metieron en una celda horrorosa. Él describe el horror de esa celda ahí, ¿verdad? Son cosas definitivamente históricas vistas por uno de los participantes, o sea, Edgar fue comisario político del Partido Comunista en la zona bananera durante todo este conflicto, así que es una voz total y completamente autorizada para poder opinar al respecto. Mientras avanzábamos, el doctor Gutiérrez me pidió un rifle. No, de ninguna manera, le respondí. ¿Usted es el médico? Sí, me repuso. Pero la última aspirina que me quedaba, ¿la acabo de gastar? Le entregué el rifle que me solicitaba. En el ínterin se mete la relación partidaria de Edgar y plantea, a mi juicio, una visión sumamente interesante, que es lo que le llamo yo la historia de los vencidos, que es una historia que muy pocas veces usted lee en toda la historiografía de la guerra la guerra civil del 48. Retornar con la distancia, de Ana Cristina Rossi, José Ricardo Chávez y Uriel Quesada. 3 extraordinarios ensayos autobiográficos elaborados por reconocidos y premiados narradores, en los que se refieren a las razones por las cuales dejaron Costa Rica, a la redefinición de sus identidades y a su relación con el país del que emigraron temporal o definitivamente. El comunista es un viaje por la vida de un militante comunista de juventud, un recorrido hecho con pasión, con compromiso, con esperanza por una lucha social y por el significado de un mundo mejor, donde muchos pueden verse reflejados, y por la vida del hombre maduro que, por su posición de funcionario internacional, tal vez no podía expresar públicamente sus pensamientos, pero que, en lo que podía, ayudaba de acuerdo a sus valores políticos, posibilidades y oportunidades. En el libro hay anécdotas nítidamente relatadas y momentos de tensión señalados. Hay un llamado a nunca bajar los brazos ante cualquier adversidad de la vida, porque ante cualquier escollo siempre hay camino alternativo. Se acuerda suspender la guerra y Manuel Mora reúne a todos los comunistas ahí frente al Instituto Nacional de Seguros. Ahí quedaba la confederación, ahí donde está el Instituto Nacional de Seguros, quedaba la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, y la Plaza España no tiene esos árboles que tiene ahora. Ahí se reunieron todos los combatientes comunistas y Manuel Mora hizo un discurso muy emotivo donde explicó por qué había que suspender la guerra y por qué había que deponer las armas. En ese momento tan doloroso, digámoslo así, de pérdida, de derrota, pues ahí dejaron las armas muchos, pero otros no, ¿verdad? Y mucha gente lloraba, según lo que me contaban a mí. Bueno, Edgar fue de esos que no abandonó las armas, ¿verdad? Que salieron ahí por Avenida Segunda, por la actual Avenida Segunda, al norte de la catedral, disparando unos cuantos tiros al aire, donde iban otros jóvenes como él, ¿verdad? Esto contado también por una persona que yo aprecié mucho y quise mucho, que fue testigo de esa escena, que fue el abogado Jaime Cerdas Mora, que pasaron frente a su oficina disparando. Entonces, ese era Edgar en esos días de joven. Después le tocó estar en la guerra, participó, salió de la cárcel, entró otra vez a la universidad y empezó a hacer esta vida tan fructífera que tuvo en el plano internacional, donde lo llevó a distintos escenarios geográficos, especialmente en el continente, y donde viajó desde México hasta Sudamérica, pasando por el Caribe y Cuba, donde tuvo encuentros muy importantes con personajes políticos que le tocó atender, Fidel Castro, Allende, en fin.
En la marcha hacia San Isidro, hubo pequeños enfrentamientos con francotiradores apostados cerca del camino. Los prisioneros que tomábamos los dejábamos libres para que escaparan a San Isidro. En una pequeña escaramuza murió un enemigo que calzaba unas botas argentinas nuevas. De inmediato me las calcé, sustituyendo así mis deteriorados zapatos. La columna exploradora avanzaba cuidadosamente. Marchábamos aprovechando la noche. Hay datos impresionantes de la Revolución del 48, como por ejemplo el hecho de saber que el conflicto en sí, que duró mes y medio, mes y 3 semanas, que más o menos es lo que se dice, es el único conflicto armado a nivel mundial en el cual el 50% de los beligerantes murieron. O sea, siempre en todas las guerras, en todos los conflictos armados, en todos los países, quienes mueren es el pueblo civil. En esta guerra no, fueron los beligerantes, o sea, el 50% de toda esa gente, o sea, fueron 4.500, 5.000 soldados que pelearon en ambos bandos y se murieron 2.500. O sea, es una cifra que si usted la ve en perspectiva es inmensamente significativa en cualquier conflicto de esta naturaleza. ¿A quién va dirigido este libro y por qué es importante retomar este tipo de personajes en la actualidad? Yo pienso que hacer biografías es muy importante porque en cada biografía está concentrada no solo una historia humana, una historia de familia, sino también una historia de sociedad. De la misma manera que como podemos decir que en una semilla hay un árbol, igual en cada personaje hay una relación social. Entonces este es un libro que aunque tiene un título así para asustar a algunos, El Comunista, de pronto es un libro que narra la vida de una persona positivamente, transmitiendo su experiencia de vida de una manera normal y de una manera que uno puede sacar riqueza de esa experiencia de vida para enriquecerse uno más. Va dirigido a todo público. La comunicación con el grueso de la tropa la hacíamos a través de Fernando Carvajal, quien corría de arriba a abajo para llevar mensajes. A Carvajal, los figueristas le habían matado a un hermano y al otro tuvieron que amputarle una pierna. Si usted me dice, mire, es un libro político. No es político, pero definitivamente roza la política, o sea, tiene la política inmersa en todo su contenido. Pero más relata la historia de una persona que ha sido congruente toda su vida con su ideología, con su sentimiento, con su solidaridad, con sus principios, y que no los ha abandonado, pese a ser un connotado economista, pese a ser un funcionario internacional de gran renombre para el país, pese a haber ocupado puestos altísimos a nivel internacional, de todo eso, nunca ha abandonado sus principios, él siempre los mantiene. Es interesantísimo cuando usted habla con Edgar y puede sentir esta cuestión. Usted dice, es que esto no me suena a la idea que yo tengo del comunismo, o que tengo de los trotskos, o que tengo de la beligerancia radical de la izquierda, o sea, lo que me han contado. No, es una izquierda muy costarricense, es una izquierda muy interesante, muy bonita. Arqueología forense. Conceptos básicos para criminalistas. Roxana Ferlini Timms. Publicado originalmente en 1993 como Principios de Arqueología Forense, se convirtió en el referente de los estudios criminológicos en Costa Rica. Hoy, 25 años después, la editorial de la UNED ofrece una nueva edición titulada Arqueología Forense, Conceptos Básicos para Criminalistas. La obra es el único manual sobre arqueología forense publicado en nuestro país y, además de reconocer a la antropología forense como ciencia, apunta su importancia dentro del marco jurídico institucional del país. La arqueología forense aplica técnicas arqueológicas establecidas al estudio de presuntos hechos delictivos y criminales, así como también a la investigación de batallas del pasado y exhumación de figuras históricas.
Este texto supera sus objetivos, pues no solo es una herramienta para estudiantes de criminología, sino que además es imprescindible para todo aquel interesado en la arqueología forense, debido a que responde a la realidad nacional costarricense. Hablamos de un tema y conocimiento que se produce en su mayoría fuera de nuestras fronteras. Voces indígenas, relatos de vida de estudiantes universitarios. Distintos estudiantes nos muestran su lucha cotidiana. Sus historias ejemplares rinden tributo a su esfuerzo y valentía y buscan ser un instrumento de motivación para quienes deseen acceder a la educación superior a distancia. En el fondo, el libro también integra la moral comunista del personaje como conjunto de principios y normas de conducta de quien participa en su juventud en la lucha por la edificación de la sociedad comunista. Su deber social lo lleva a la afirmación de la auténtica libertad del individuo y a proponer casi una revolución en la historia de la moralidad, a la moral comunista como futura moral de toda la humanidad. Estuvimos hablando con Jorge Cortés, hijo del autor, quien le tiene un par de preguntas que nos encantaría que escuchara. ¿Cuál es la diferencia entre ese comunismo criollo, que se llama, y el comunismo internacional de línea, de ideología, de partido? Me parece a mí que sería una pregunta muy interesante como para que don Vladimir, con su sapiencia, nos pudiese ilustrar a nosotros de por qué esta diferencia del comunismo costarricense. Cuando se habla del comunismo a la tica, que se le atribuye a Manuel Mora, es por la inteligencia de Manuel Mora. Manuel Mora entiende claramente que lo que se requiere es impulsar procesos que conduzcan a fortalecer primero una conciencia nacional de cambio revolucionario, que conduzca por vía pacífica. Y entonces empezó a desarrollarse ese concepto de avanzar al socialismo por la vía de la acumulación social de fuerzas sin acudir al expediente de la lucha armada. En el camino dormíamos y comíamos donde se pudiera. En una parada, Carvajal me informó que habían encontrado un ternero. Decidimos hacer una sopa en un estañón y asar el resto. Me acerqué para verificar los preparativos. En ese momento, un perro hambriento como nosotros quiso robarse un pedazo de carne y en su intento cayó en el estañón donde se hervía la sopa. Como pudieron, lo sacaron. Di orden perentoria de que no se mencionara la caída del perro en la sopa, debido a que el hambre en la tropa era mucha. Días después, me reclamaron el incidente con el perro. Negué esa versión. Les aseguré que yo tomé de aquel cocimiento. Ahí terminó el incidente y no se volvió a mencionar el asunto. Ese desprendimiento que tuvo don Manuel para pactar la paz en esa famosa reunión en el Cerro de Ochomogo, que puso final a esta guerra, y era el papel y el rol de importancia y desde el punto de vista militar que tenía la columna esta que don Carlos Luis Fallas traía del sur, movilizándose a pie para tener una batalla frontal muchísimo más amplia y obviamente con posiblemente muchísimas más víctimas de las que ya se había organizado. Entonces el rol de esta columna, si nos pudiese hablar un poco más de ella y la implicación que podía tener desde el punto de vista de daños a la sociedad y a las vidas de más costarricenses. Cuando se está a punto de hacer el enfrentamiento final, cuando Figueres está concentrado en Cartago y Carlos Luis Fallas está concentrado en Tres Ríos, Carlos Luis Fallas con 7,000 hombres dispuestos a dar la vida, no tenía las armas suficientes. A esto confluye también el lado de Figueres, que no quería ir a la guerra, a la batalla final, por lo sangrienta que podría ser, y entonces envía al padre Núñez, Benjamín Núñez Vargas, que era su capellán,
jefe del ejército, para que negocie con el gobierno y se hace una negociación que conduce a que Manuel Mora visite en Ochomogo a Figueres, que también está dispuesto a ir a Ochomogo para conversar y deponer las armas. ¿Por qué Manuel Mora? Porque eran los principales combatientes. En el encuentro de Ochomogo están Manuel Mora y don Pepe Figueres. Ahí se habían quedado escondidos por allá Benjamín Núñez, que había coordinado la reunión, y Fallas, que se había impuesto ante Manuel Mora para acompañarlo, junto con otro dirigente comunista que fue el chofer del carro que lo llevó ahí, que fue Manuel Moscoa. Fallas iba armado, porque no había garantías de vida para nadie en Ochomogo. Y entonces don Pepe dice, ¿quién anda ahí? Y entonces dice Manuel, Carlos Luis Fallas, que me acompañó, que salga. Y Carlos Luis Fallas andaba armado. ¿Y por qué viene armado Carlos Luis Fallas? Y dice, porque necesito defender a Manuel, porque no sabemos a qué veníamos. ¿Y usted por qué viene armado? Le dice Fallas a Figueres. Yo traigo esta pistola, dice, porque tampoco había garantías ni para mí ni para Manuel. Pero si alguien quería matar a Manuel, yo lo mataba a él. Figueres. Y ahí, teóricamente, se acuerda el famoso pacto de Ochomogo. Es un pacto histórico muy importante que muestra la fortaleza de los valores democráticos institucionales del país, donde se pudo llegar a un acuerdo para ponerle fin a un conflicto y resolverlo de la mejor manera sin que hubiera más derramamiento de sangre. Vladimir, para nosotros es un placer haberlo tenido acá en el programa. Muchísimas gracias por compartir con nosotras. Para mí es un honor más bien compartir con ustedes y haber tenido oportunidad de hablar de estos grandes hombres y de Edgar Campos Cabezas, a quien le tengo un especial cariño. Los comunistas son optimistas, no pesimistas. En este sentido, son soñadores utópicos perennes. Edgar es uno de ellos. Edgar Campos será el comunista de toda la vida. No es el comunista muerto, es el comunista permanente. Como diría Bertolt Brecht, el militante ser humano imprescindible. Hacia los años 40 del siglo XX, el comunismo costarricense luchaba en desventaja porque sus adversarios eran capitalistas poderosos y de gran influencia política. Edgar Campos Cabezas se incorporó al Partido Comunista a la temprana edad de 13 años y desde entonces luchó por una patria más justa para todas las personas. Este es su testimonio. Podés adquirir estos y otros libros del catálogo de la EUNED en las librerías de la UNED, ubicadas en Sabanilla, Heredia, Cartago, Cañas, Nicoya, Turrialba, Puriscal, Santa Cruz, Liberia y Palmares. Y si no querés salir de casa, visita la librería virtual. Se hacen envíos a cualquier parte del país. Más información en editorial.uned.ac.cr. Nuestros libros tienen la palabra.